Uno de los motivos por los que me alejé 1200 kilómetros de la escena mágica de este país fue para no seguir topándome con un- una, una suerte de especímenes que abundan dentro de la fauna espiritual de la escena mágica de Santiago. Y son aquellos que toman textos sagrados, grimorios antiguos, libros alquímicos, y empiezan a hablar sobre ellos, pero tomando de forma literal las palabras y las imágenes que salen ahí. Y a partir de ahí construyen un relato, una prédica, en la cual pareciesen que viven en mundos de fantasía, habitados por seres maravillosos, digno de Tolkien o de otros autores de ficción. Y podría pensar ingenuamente de que realmente lo creen, y estoy ocupando la palabra creencia como tal, es decir, relaciones causales arbitrarias. Eh, pero en realidad eso de pensarlo de que es un error de razonamiento es válido solo para aquellos que compran esta clase de charlatanería. Quienes la producen y la fomentan son estafadores. Son estafadores que saben que están atacando a una falta de educación de un público específico de la población, de lo que vamos a hablar en este matecito. Hace tiempo que no le subí un mate, ¿verdad? Mm. Yo sé que esto no hay que hacerlo cuando uno transmite en YouTube, pero esto tengo que primero dirigirme a los 5 masoquistas que se han visto todos los mates. Subí un montón de temas hablando. Y aparte de mi querida mamita, no sé si son 5, la verdad, ya no miro estadísticas, pero hay unos masoquistas que se los han visto todos y a quienes les debo generar este material crudo, sin tanta edición como lo otro que estoy subiendo, y que es lo que yo debiese hacer para subir la calidad de este canal. Pero hay gente que le gusta la crudeza, no solo del formato, sino también de lo que digo. A ustedes les agradezco porque por ustedes es que subo estos videos. Y por ustedes es que sigo teniendo motivación. Estos son los temas de los que me gusta hablar. Mm. De hecho, uno de esos masoquistas es mi maestro Miguel Ferrada, quien me pidió hablar de esto. Mm. Y me ponía de ejemplo estos que hablan de los mundos de la Clifot como, como realidades paralelas reales, como mundos con la misma categoría material de existencia que este que nosotros habitamos, cuando en realidad son claramente alegorías. Y voy a ir descartando temas por partes, porque la incapacidad de distinguir el lenguaje metafórico cuando algo que se está diciendo no quiere decir lo que literalmente quiere decir, sino que se refiere metafóricamente, alegóricamente a otra cosa. O sea, si tú no eres capaz de reconocer eso, es muy probable que sufras algún diagnóstico psiquiátrico que debes vértelo con un especialista. Eh, Está en las descripciones de las enfermedades psiquiátricas la incapacidad de entender el pensamiento metafórico como un indicador de varias enfermedades mentales. Yo no soy especialista en ese tema, así que les recomiendo ir a ver a un especialista. Pero quitando ese tema, cuando empecé a pensar cómo iba a abordar este tema, empecé primero a tomarlo desde nuestra realidad actual, pero en realidad me di cuenta de que es mucho más antiguo. No es, y como la mayoría de estos problemas no son nuevos. Y pensaba en Genófanes de Colofón. O sea, yo cada vez descubro que soy más devoto de ese dios esférico que es la alegoría que parte de Genófanes y que inspirará a los eléatas como Parménides o Empédocles. Pero, aparte de ese tema, la crítica que hace al antropomorfismo
de la... No voy a hablar de mitología, porque hoy en día en el lenguaje mitología es igual mentira. Voy a hablar de la antropomorfización de los personajes que aparecen en los relatos cosmogónicos griegos es un indicador de esto mismo. O sea, si Genófanes de Colofón se está refiriendo a estos personajes cosmogónicos como seres equivalentes a los seres humanos, los está tomando en su literalidad. Y no es que él necesariamente los tome así, porque de hecho el desarrollo que hace es alegórico y metafísico, sino que él está reflejando, representando, dando cuenta de cómo los griegos del 500, 600 antes de Cristo entendían los relatos de Homero y Hesíodo principalmente. Es decir, ya en esa época se tomaba como que esos relatos eran literales, o sea que Zeus era ese ser que está ahí descrito, que no solo los personajes, pensemos en el Hades, también se pensaba que el Hades era un espacio, un lugar. Y sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros leemos a Herodoto, que habla sobre los presocráticos contemporáneos de Genófanes. Genófanes no es el más antiguo, se supone que el más antiguo de ellos es Tales. Herodoto referencia de que las ideas que sacan los presocráticos para su física, para su fisis, provienen de los relatos míticos. De hecho, Heródoto, si mal no recuerdo, referencia que la idea de que todo vendría del agua viene de la Ilíada. Es decir, mientras Genófanes de Colofón, que era un rapsoda que iba de ciudad en ciudad cantando estos mitos, critica cómo la gente los entiende de forma literal, encontramos que los otros presocráticos contemporáneos, más o menos contemporáneos, entendían o leían estos relatos de una forma alegórica y extraían de estas narrativas cosmogónicas principios que les permitía formular, voy a decirlo en simple, leyes para el funcionamiento de la naturaleza, en el cual posteriormente se basarán otros filósofos e incluso la ciencia moderna de la ilustración. Esa es otra historia. O sea, tenemos ya en el 600 esta diferencia de que mientras parece un pueblo, un vulgo, voy a decir, usando palabras de la época, que es al que le cantaba Genófanes de Colofón, que entiende el relato cosmogónico como algo literal, textual, los pensadores, la gente educada de la época, estos filósofos presocráticos, como los llama Aristóteles, los entendían a otro nivel de comprensión. De hecho, esto del entendimiento alegórico de los relatos cosmogónicos griegos aparecerá siglos después, especialmente desarrollado por los estoicos. O sea, pasan los siglos, los estoicos son varios siglos posteriores a incluso a Aristóteles, y vuelve a aparecer el mismo problema. Y vuelve a haber una necesidad de explicar que lo que el relato cosmogónico dice o explica no es literalmente lo que está ahí escrito. Y a raíz de esto también pensaba un error en el que yo caía. Porque yo, cuando me refería a los relatos cosmogónicos de las culturas ágrafas, aquellas que aún no habían desarrollado la escritura o no habían adoptado la escritura, y yo decía que el relato tenía en esos tiempos una ventaja para su supervivencia en el tiempo. Al no estar escrito en piedra, como les gusta decir a algunos políticos hoy en día, que de moda se ha puesto eso, al no estar grabado en piedra, se volvía más flexible, tanto temporalmente, o
se podía actualizar en el tiempo, tanto geográficamente podía tomar figuras propias del entorno donde se desarrollaba, etcétera. Y lo que se habría acabado con la escritura, pero sin embargo, pensándolo un poco mejor, ese pensamiento que de buenas a primeras suena muy lógico lo que estoy diciendo, pero sin embargo, eh, la, la, ¿cómo se llama? Los evangelios tardaron mucho tiempo en ser escritos. Originalmente eran personas que se lo sabían. De la misma forma que Genófanes de Colofón, el Rapsoda, tenía memorizada la Ilíada, la Odisea y las demás Homerías. Eran recitadas idénticamente. No había variación en su forma de relato, a pesar de que aún no habían sido escritas. Y es un fenómeno que lo encontramos con el Corán también, que habían recitadores que los decían textual, como los había dicho Mahoma, y fenómeno incluso con textos sagrados más recientes, como el Siri Guru Granth Sahib, que tuvieron que pasar varios gurús Sikh de Guru Nanak para que lo pasaran a la escritura. Antes lo recitaban y se juntaban varios que se lo sabían y lo recitaban juntos y todos se lo sabían exactamente igual. Es decir, la ausencia de palabra escrita para el relato sagrado no se condice con una variación textual. Y por el otro lado, una vez que el texto sagrado se lleva a la escritura, tampoco toma una coherencia o una racionalidad absolutamente estructurada. Es cosa de revisar el relato mítico que nos presenta Hesíodo con el que nos presenta Homero. Y vamos a encontrar diferencias, no sé, en la cantidad de musas, 3, 6, 9, vamos a encontrar que un dios es hijo de uno o de otro, cambian la genealogía, cambia la historia, cambian las cantidades. Y es que también tenemos que considerar que todas esas precisiones son importantes para nuestro mundo objetivo actual, moderno, siglo XXI. En el 1000, 2000, 3000 antes de Cristo, no, las valoraciones estaban puestas en otras cosas. Así que estamos evaluándolos con reglas anacrónicas. Pero lo que quiero destacar es el hecho de que no es exacto. O sea, es cosa de leer la Biblia, ¿no? Aquí es un punto al que voy a llegar. O sea, en Génesis al principio ya es como que al principio, primero Dios crea juntos a Adán y Eva y unos versículos más tarde primero crea al hombre y después de un tiempo crea a la mujer. O sea, dentro de un mismo libro de la Biblia encontramos ese nivel de contradicción. Alguien me pero ¿por qué? Hay una serie de teorías filológicas y aquí no me quiero meter, que me parece muy entretenido, porque muy interesante, además que la filología ha avanzado tanto en eso que tenemos distintas fuentes para estos relatos, que algunos vienen de Egipto, otros podrían venir de Babilonia, cómo se juntan, es algo fascinante, pero no es de lo que estamos hablando, porque tampoco es relevante. Y ¿quiénes? Porque yo sé, voy a hablar ya de los esotéricos que lo venden, pero es que no es un fenómeno solo de los esotéricos. La Biblia, en tanto texto sagrado, tampoco puede ser leída de forma literal. Y sin embargo, hay corrientes religiosas cristianas que lo hacen. Las que aquí son llamadas genéricamente como evangélicos, que ellos se autodenominan generalmente cristianos, pero bueno, todas estas cosas, tema de debate en la denominación, pero encontramos a esta gente que te viene a vender, lo estoy diciendo con total intención, te vienen a vender la Biblia como una cosa literal, y Moisés separó las aguas y eso ocurrió como realidad. Y María era virgen cuando nació Jesucristo. Y te la dicen que todo que tú tienes que creer en estas cosas a la pata de la letra.
porque fueron reales y fueron así. Pero ojo, pero ojo. ¿A quién se le vende ese discurso? Y voy a poner el ejemplo de Chile. Porque si uno se va a... Bueno, en mis tiempos la gente con dinero estaba en la comuna de Las Condes. Siempre van subiendo y a estas alturas deben ir por Mendoza. Pero en mis tiempos, si uno un fin de semana estaba allá arriba, la dehesa, no sé, cerca de alguna iglesia católica, la de los dominicos, bueno, que está bastante ya más abajo, iba a encontrarse la iglesia llena el domingo. El templo evangélico vacío, par de almas en el templo. Pero la iglesia católica, apostólica romana, llena. En cambio, si nos vamos a las poblaciones de menores ingresos, de menores niveles socioeconómicos, el fenómeno es totalmente al contrario. De hecho, el profesor Canales, uno de los sociólogos más importantes de Chile en el estudio de la estratificación social, habla de las iglesias evangélicas como el único movimiento popular exitoso en Chile. Porque estas iglesias evangélicas, su público, o sea, finalmente su clientela, son los estratos más pobres. Y no estoy hablando solamente en pobreza económica, estoy hablando de pobreza educacional. O sea, aquellos estratos que tienen menor acceso al aprendizaje son aquellos a los que les llega este mensaje de leer la Biblia como una palabra literal y textual, y que por lo tanto no requiere un mayor análisis, no requiere una segunda lectura. Eso es. Santo Tomás, cuando es quien populariza esta etimología de religión, como que viene de religare, ¿no? De volver a ligar, a volver a unir el más allá con el más acá. Mientras que Cícero, Cicerón, la etimología que le da es de relegere, volver a leer, dar una segunda lectura. Me encanta eso, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. La palabra sagrada requiere una segunda lectura porque es alegórica. Pero ese releer exige primero un saber leer. O sea, y no estoy hablando de ese saber leer alfabético, estoy hablando de entender. O sea, procesar. Conozco la palabra, ahora, segunda lectura. ¿Qué quiere decir esto? Borges decía, más importante que leer es releer. Ese sentido de encontrar esa segunda interpretación de las cosas que parecen evidentes a primera vista, que es la mayor parte de lo que hacemos en la vida espiritual. Pero, ojo, porque este tipo de discurso también lo vamos a encontrar en gente más letrada, que son principalmente los letrados entre comillas, con unas comillas gigantes, que son estos escépticos, que son estos ateos, que son en realidad religiosos, que mueven su fe a una imagen utópica de la ciencia que nada tiene que ver con la ciencia, pero toman la ciencia como una verdad absoluta que es capaz de reemplazar a la religión, como si estuvieran en el mismo nivel. O sea, pero, y esta gente te va a venir a refutar la Biblia y van a tomar estas mismas cosas, lo que dice la Biblia, de forma literal para decirte que es una estupidez. Perdona, los Spinoza. Spinoza hacía eso, si Spinoza rebatió todo lo que estaba escrito en la Biblia, demostró que como sucesos históricos no tenían sentido. Pero con eso al final no llegaba a la conclusión de que Dios no existía. De hecho, su conclusión era que una vez quitada todo ese manto de ¿cómo se llama? Quiero esta palabra, de cuentos, bueno, de alegorías, de relatos míticos. Si le sacas todo eso, te queda un libro que promueve el amor entre los seres humanos. O sea, tiene un mensaje muy lindo de fondo, debajo de todas estas fábulas. Esa es la palabra.
Pero no, esa gente que se cree muy inteligente y que seguramente le hicieron mucho bullying cuando estaban en el colegio y andan buscando a alguien más débil para parecer inteligente, así que por eso siempre buscan atacar a quienes entienden la palabra sagrada de forma literal, porque si tú le subes un poquito el nivel de la conversación, la cabeza le hace cortocircuito. Parten, por ejemplo, típico argumento, así como, a ver, Dios, si Dios es amor, entonces, ¿cómo permite el mal? A ver, cuando tú dices que Dios es amor, ¿a qué amor te estás refiriendo? Porque estas cosas vienen de traducciones del griego y en el griego habían 6 palabras distintas para el amor. ¿Tú estás hablando del eros, del filio o del ágape? Que es por lo general a que hacen referencia estos textos. Y que el ágape no tiene nada que ver con el amor como tú te estás... Bueno, etc. Mm. Entonces, estos discursos que toman los relatos cosmológicos, de donde vengan, como una cosa literal y textual, siempre tienen detrás a un charlatán, a un farsante, alguien que te quiere estafar. Y está apuntando a tu ignorancia. Él sabe que tú no quieres pensar. Y que te dicen, no es necesario pensar. Está ahí, escrito, textual. Lee la palabra y créela. Ese es un estafador, es un charlatán. Ahora, alguien va a decir, bueno, entonces, ¿por qué estos alquimistas, estos magos medievales, no escribían en palabras claras? Pero es que no se están refiriendo a algo que tenga una realidad inmanente, un peso material. No están hablando de algo que pueda ser relatado, explicado de una forma convencional, porque no es algo convencional, no es algo parte de este mundo de lo que están hablando. Es algo mucho más parecido a la filosofía también. Voy a poner el ejemplo de Nietzsche y el Zaratustra, pero es mucho más parecido a la poesía. Y en ese sentido podemos entender todo texto sagrado como un texto de poesía en prosa, con la diferencia, como en algún momento ya me refería al tema de la diferencia del arte y la magia, con la diferencia de que ese texto de poesía en prosa no se justifica por sí mismo. La obra de arte se justifica por su sola existencia. El poema, con que sea poema, se justifica. Pero en tanto palabra sagrada, ese carácter poético es instrumental. Está buscando transmitir algo que por definición no pueden transmitir las palabras. Porque las palabras describen este mundo. Y lo que intentamos trabajar desde la religiosidad, desde la espiritualidad, es aquello que está más allá de este mundo. Que por definición no puede ser traído al más acá, porque ya no deja de ser más allá. Y de ahí que la única forma que tenemos de referirnos a ello es de forma alegórica, de forma poética. Por eso no puede ser expresado como un manual de instrucciones. Por eso no es algo simple, porque no es algo simple de entender. Pero es que es una cosa a mí que me enerva es algo que siempre me enerva en realidad cada vez que voy a entrevistas o tengo que dar charlas. Me dicen, no, pero a ver, explícalo con palabras simples para que todo el mundo lo entienda. No es algo que pueda entender todo el mundo, ni es algo que tenga que entenderlo todo el mundo. Les recomiendo, no lo entiendan. No se metan en estos problemas. Vivan la vida inmanente, vivan sus realidades mucho más simple que meterse en estos problemas. Hay gente que cree que porque uno está metido en el mundo espiritual 24/7, meditando, uno tiene una vida más feliz o más tranquila, y es todo lo contrario. No solo porque tienes que enfrentar a tus demonios internos, sino porque tú sabes que tu objetivo es una aporía, es un imposible. Y eso es que necesariamente el hecho de tener que asumir ese fracaso final genera frustración, así que no es algo agradable. Y hablando de los demonios, porque yo sé que aquí algún
fanático crowleyano, algún religioso telemita, va a decir, no, pero es que el maestro Crowley decía que los demonios no existían, que eran pedazos de la mente. Y ahí uno podría decir, es que Crowley no te quería estafar, sino que te estaba diciendo esto, de que en realidad los demonios vendrían a ser formas alegóricas, metafóricas, de hablar de ciertas cosas de tu mente. En realidad, todo texto es escrito por alguien, y no solo todo lo dicho es dicho por alguien, sino que además es dicho en una época y en unas determinadas circunstancias. Y Crowley, cuando expresa eso, estamos justo con la moda del psicoanálisis. Así que ponerse a hablar de que son pedazos de la mente es vincularlo con las teorías del psicoanálisis y Jung, que en el fondo es como un TikToker tomando la tendencia. Que era una de las especialidades de Don Crowley, ¿no? Así que no puedo tomarlo en ese sentido, porque en realidad estaba cambiando un cuento por otro, haciendo otro viejo truco al que tengo que dedicarle otro mate, que es el de nombrar. O sea, yo nombro algo y ya lo doy por explicado. Pero ya se me está alargando. Perdón, les pido disculpas, pero cuando me piden de los temas que me entusiasman, más me alargo. Pero hay cosas a las que uno aborda y que son importantes. A ver, si yo te empiezo a contar, ya sea el relato bíblico, te empiezo a contar la ciudad plateada, o te empiezo a contar los mundos de la cábala, o sea, estas descripciones que hay de las Sefirot y de los Clifot como reinos, claro, nos podemos ir en todo un mundo de fantasía. En realidad, lo que se está haciendo es, ya que es algo indescriptible, lo intento alegorizar con algo que sí conocemos, que son mundos, y le ponemos estos toques fantásticos para diferenciarlos y de ahí ir construyendo una imagen mental que emocionalmente nos permita construir la idea a la cual nos estamos intentando referir. Pero si te las vendo literalmente, te empiezo a vender mundos de fantasía. Que ojo que esos mundos no existían cuando fueron escritos esos textos medievales. No existía esta idea de la ciencia ficción que tenemos hoy en día. De hecho, es cosa de leer El Quijote de la Mancha. El Quijote habla exactamente de este fenómeno de no ser capaz de diferenciar la ficción de la literatura. De hecho, los relatos del rey Arturo, por ejemplo, para mucha gente eran historia. Pasó mucho tiempo para que la gente empezase a asumir que en realidad eran narraciones ficticias. Así que cuando vienen hoy en día estos charlatanes de las Clifot y de los demonios y de todo este tipo de relatos, ahora no voy a decir cosmogónicos, mitológicos baratos. Lo que te están vendiendo son cuentos de ciencia ficción. Y si te lo están vendiendo como verdad, te lo están vendiendo como evasión. Claro, uno prende la televisión y se pone a ver Fundación. Por fin estrenaron la segunda temporada. Uno suspende su racionalidad y uno se mete en la historia de estos futuros para evadirse. Está bien, todos tenemos derecho a la evasión, es necesaria cada cierto tiempo. El derecho a la alienación voluntaria hay que defenderlo, pero que no te lo vengan a vender como la realidad de la espiritualidad, que no te lo vengan a vender como palabra de Dios, que no te lo vengan a vender como explicación sagrada. Si alguien te lo está diciendo literal y no tiene esa capacidad de análisis, de escarbar a lo que puede querer decir o expresar, es un charlatán. Te están vendiendo pomadas y quieren abusar de tu ignorancia. Y claro, por eso me fui de Santiago. No podía seguir aguantando gente de que le hablabas de estos temas y te lo tomaban literal. Y si te ibas más allá, no sé, no, es que la etimología no, o sea, no hay...
Pero ¿a qué te refieres con eso? Es que no sé cómo decir, así que te voy a dar un ejemplo, porque los ejemplos son las mejores explicaciones. Los ejemplos no son explicaciones. O sea, el nivel de raciocinio, el nivel de falacia en el mundo espiritual en Santiago hace imposible un desarrollo espiritual. De hecho, por eso necesité alejarme 1200 kilómetros de toda esa gente para poder seguir creciendo. Voy a seguir subiendo mates, se los prometo. De hecho, tenía un par de mates que ya están grabados y que no los he subido porque como los videos que los hago más producidos y con música de fondo tienen más retención, ya había dicho, parece que tengo que meterle más trabajo a estos otros, pero si no, no se los voy a publicar nunca. Y a ustedes, 5 masoquistas que ven estos videos, les recuerdo que ustedes son mi inspiración. Gracias por existir. Veo callar, compuche.